Que el Señor de paz les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los pastores, a los hermanos que están estudiando y espero que hayan tenido una muy buena semana, bueno, la que pasó, y también a mitad de semana que ya estamos comenzando esta semana. Bueno, ya hemos ido avanzando con el tema de la salvación, de la soteriología, y hoy vamos a desentrañar una información bastante aclaratoria, por decirlo así, con respecto al tema de la salvación, de la predestinación, de la elección, etcétera. Hoy vamos a ver todos los participantes, es decir, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, y vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de la salvación, ¿ya? Así que vamos a ir a nuestra clase del día de hoy y vamos a ir con el tema número 3. Ya, el tema número 3 tiene que ver, ¿cierto?, con el plan eterno de redención. Aquí nosotros vamos a ver cómo esto está planeado antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo aceptemos a Cristo e incluso que naciéramos. El plan eterno de redención es algo que no tiene que ver ni con sus obras, ni con su perseverancia, no, no, nada que ver. Por eso que es importante que entendamos bien el propósito, el plan eterno de redención. La palabra redención tiene que ver con redimir, con salvar, con perdonar. Es decir, aquí hay un plan de Dios, el plan eterno de redención. Y la primera persona que está, ¿cierto?, como protagonista de este plan es, es Dios, es Jesucristo, es nuestro Señor. La parte de Dios. Esta es la parte que le corresponde a Dios. Recuerde que yo tengo una pantalla al lado, por eso muchas veces miro para el lado porque estoy leyendo. Espero que la letra esté bien, ¿cierto? El tamaño de la hoja que estamos estudiando. El plan eterno de redención. La parte de Dios. Esta es la parte que le corresponde a Dios, donde el Padre obra. Dice, la obra del Padre, aunque también hay responsabilidad humana con respecto a la salvación, siempre hablando, antes que nada está la parte divina en la que Dios actúa con soberanía para asegurar la salvación del creyente. Es decir, si hay alguien que está preocupado de que la humanidad o las personas sean salvas, es Dios por sobre todas las cosas. A pesar de que la ira de Dios estaba sobre la humanidad por el pecado, ¿cierto? Una vez que Jesucristo viene y cumple su plan redentor, obviamente Él quiere que todos vengan a su presencia. Jesucristo dice, todo aquel que lo recibe a Él como Padre, usted acepta a Jesús, automáticamente los brazos de Dios van a estar abiertos. Así que lo primero que vamos a ver, lo que tiene relación con el Padre, es la elección. ¿Quién eligió a quién? La elección tiene que ver con ser escogido. ¿Ah? Ese es el sinónimo. La elección. La pregunta sobre la elección no es si entiende usted o no la elección, que Dios eligió a uno o a otro, sino si la Biblia la enseña. Si es así, como cualquier otra doctrina, tenemos la obligación de creerla, es decir, la doctrina de la elección o de ser escogido. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero hay escogidos que Dios tiene. La doctrina de la elección o de los escogidos incluye varias áreas. Primero, dice, Israel es el pueblo escogido. Deuteronomio 7:6. Hay ángeles que son escogidos. Primera de Timoteo 5:21. Los sacerdotes levíticos eran escogidos. Recuerde que no tenía que tener testículo magullado, no tenía que ser defectuoso, ni cojo, etcétera. Eran escogidos. Deuteronomio 18:5. El profeta Jeremías fue escogido, ¿ya? Jeremías 1:5. Y los creyentes son escogidos. Efesios 1:4. Por lo tanto, cuando hablamos de la elección, donde Dios nos escoge a nosotros, vamos a ver qué es la elección. Elección puede definirse como el acto eterno de Dios
por medio del cual escoge cierta cantidad de personas para que reciban la gracia especial, es decir, el regalo de la salvación, según le place en su soberanía y sin prever mérito alguno por parte de ellos, es decir, por parte de aquellos que son salvados, elegidos o escogidos. Es decir, esta es una soberanía netamente de Dios que no tiene que ver con el hombre ni con ningún acto que el hombre haga ni sacrificio que él haga. Es pura misericordia de Dios. Entonces, según le place su soberanía, sin prever mérito alguno por parte de ellos. Uno de los principales pasajes con respecto a la elección es Efesios 1:4. Con su declaración nos escogió. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1:4. Efesios 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él, es decir, en Dios, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió. Incluso el libro de Juan dice que nadie puede venir a Cristo si no es enviado por el Padre. Es decir, el Padre es quien nos escoge. Él tiene una forma muy especial de escoger o de seleccionar a los suyos. Él nos escogió. El verbo escogió corresponde al griego eklego, eh, siendo, perdón, tuve un pequeño problemita aquí, se me fue la pantalla completa, ahí sí. Entonces, Dios nos escoge. El verbo cogió corresponde al griego eklego, cuyo significado es llamar de entre los demás. La palabra quiere decir que Dios escogió a algunos individuos de las masas. Más aún, siempre se usa en voz media pasiva, la cual quiere decir que es Dios quien escoge para sí. Esto describe el propósito de su elección. Dios escogió a los creyentes para estar en comunión con Él y reflejar su gracia al vivir una vida redimida. Es decir, Dios nos escoge por su misericordia. No hay mérito humano, acá no hay nada que usted y yo podamos hacer. Este es solamente misericordia de Dios. Hay varias características que se deben notar en la elección. Tuvo lugar en el pasado eterno, Efesios 1:4. Es un acto del Dios soberano y acorde con su voluntad, Romanos 9:11 y segunda de Timoteo 1:9. Es una expresión de amor de Dios, Efesios 1:4. No está condicionada al hombre de ninguna manera. Segunda de Timoteo 1:9, Romanos 9:11. Refleja la justicia de Dios y no puede acusarse a Dios de injusto en la elección. Es decir, si Dios escoge a uno o escoge a otro, no se puede llamar a Dios que es injusto. Romanos 9, del 14 al 20. Entonces tenemos como primera parte la elección, ¿cierto? Que Dios nos elige, Dios nos escoge para poder ser, ¿cierto? Su hijo, para poder ser salvado, para poder recibir esta gracia maravillosa. Ahora vamos a ver la segunda, que es la predestinación. Recuerde que todo esto lo hace Dios. Dios escoge, Dios da la elección y Dios los predestina. La palabra predestinación viene del griego proorizo, que quiere decir señalar de antemano, y ocurre 6 veces en el Nuevo Testamento. La palabra horizonte en español se deriva de proorizo. Dios, en su elección soberana, señaló a los creyentes desde el pasado eterno. Se puede ver varias características de la predestinación, incluye todos los eventos, no solo la salvación individual, Hechos 4:28, determina nuestro estatus de hijos adoptados de Dios, Efesios 1:5, asegura nuestra glorificación última, Romanos 8:29 al 30, su propósito es ensalzar la gracia de Dios, Efesios 1:6, asegura nuestra herencia eterna, Efesios 1:11, y concuerda con la libre elección de Dios y con su voluntad. Es decir, cuando Dios a nosotros nos predestina, entran todos estos puntos, ¿cierto?, a ser un todo en la predestinación.
es decir, tiene que ver con un estatus de hijo, que sea, Dios te escoge, te elige, te predestina para que seas un hijo, Él te glorifica, Él te da un propósito, Él te da la gracia, Él te da la herencia y Él te da también la elección. Es decir, vemos acá cómo la predestinación tiene varios elementos. Sin embargo, la elección y la predestinación, que es lo que acabamos de ver, de Dios, no eliminan la responsabilidad del hombre. Aunque las dos se enseñan en la Escritura, el hombre sigue siendo responsable de su elección. La Escritura nunca sugiere que el hombre se perdió porque no fue escogido o porque no estaba predeterminado o predestinado. Enfatiza que el hombre está perdido porque rehúsa creer en el Evangelio. Es decir, Dios, porque de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, es decir, Dios quiere que todos sean hijos, todos sean creyentes, todos sean a la imagen de Jesucristo, pero no todos van a aceptar, es decir, aquí van a rehusar, ¿ya? Por eso es que es importante que quede claro con esto de la predestinación. Hay una elección divina, pero eso no quiere liberar al hombre también de su voluntad, porque Dios respeta la voluntad, así como respeta la voluntad de los ángeles, también respeta la voluntad humana. Por lo tanto, aunque usted sea elegido y predestinado, Dios siempre va a respetar su decisión final. Muy bien. Como punto número 3, la adopción, es decir, hemos visto la elección, la predestinación y ahora vamos a ver la adopción. La palabra adopción es iutesia, significa ubicar como hijo y describe los derechos y privilegios de la nueva posición del creyente en Cristo. La palabra proviene de las costumbres romanas, donde el hijo adoptado se le daba los derechos de un hijo natural mediante una ceremonia legal. Cuatro cosas ocurrían en este rito o en esta ceremonia. La primera, o la A, el hijo adoptado perdía todos los derechos de su familia antigua y ganaba todos los derechos de un hijo completamente legítimo en su nueva familia. B, se hacía heredero de las propiedades de su nuevo padre, es decir, no solamente era reconocido, ¿cierto?, adoptado como un hijo, ¿cierto?, dice Pablo, tomando eh, este conocimiento de lo que hacían los romanos, sino que se hacían herederos de las propiedades de su nuevo padre. C. Se borraba completamente la vida de la persona adoptada, por ejemplo, todas las deudas se cancelaban, se borraban como si nunca hubieran existido. Es decir, cuando usted es adoptado como hijo, todos estos privilegios vienen hacia usted. ¿Ah? Es decir, usted es heredero de propiedades, usted ya no es un huérfano ni un esclavo, sino es hijo de una nueva familia, se borra completamente los pecados, la deuda y todo lo que usted tenía en su vida anterior. Y la letra D, por último, dice, la persona adoptada era literal y absolutamente hijo de su nuevo padre ante los ojos de la ley. Pablo emplea ese trasfondo romano para describir el nuevo estatus que el cristiano tiene en Cristo, mediante la adopción. El creyente se libera de la esclavitud y pasa a la libertad y madurez en Cristo. Romanos 8:15. Mediante la adopción, el creyente es liberado de las ataduras de estar bajo la ley y pasa a tener un nuevo estatus como hijo de Dios. Gálatas 4:5. Con ella, el creyente disfruta una relación nueva donde puede llamar a Dios Abba Padre, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6, un término íntimo que usa el niño cuando se dirige a su padre, Efesios 1:5. Indica que el acto de la adopción está conectado con la predestinación, pues tuvo lugar en el pasado eterno, pero se ejecuta cuando la persona cree en Jesucristo. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo, se activa esa predestinación que ya estaba establecido muchos siglos y años antes, pero eso solamente se activa cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que tiene que ver con la obra de Dios.
Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la obra de Cristo, es decir, con su Hijo. La obra de Cristo. Estamos hablando de este plan eterno de redención. La obra de Cristo. Cuando se analiza el proceso de la salvación, la obra de Cristo es suprema para alcanzarla. Su parte principal es la muerte de Cristo como expiación sustitutiva por el pecado, la cual asegura que el hombre es libre de la pena y atadura del pecado y satisface la demanda justa del Dios Santo. Eso lo vimos en la clase anterior. Otro aspecto importante de la salvación que no se había mencionado antes es la santificación. La palabra santificación es aiaxo, quiere decir apartar. Es la misma palabra cuya raíz se encuentra en la palabra santo o santidad. Santificación y otros términos relacionados se usan de forma variadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No obstante, hay tres aspectos principales de la santificación con respecto al creyente del Nuevo Testamento. Y vamos a ver cuáles son eh, estos tres aspectos que yo creo que son los más importantes para poder entender por qué, cierto, una persona está en la iglesia y se comporta como un mundano. Por eso que es necesario que entendamos esto, ¿ya? La santificación o la santidad tiene que ver con ser apartado, que sea una persona que se aparta del mal y que hace cosas que antes hacía, hoy ya no las hace porque fue apartado, fue guardado por Dios. Vamos a ver estos tres aspectos principales de la santificación. Como número uno, tenemos la santificación posicional. Y esta a mí me gusta mucho porque el tema posicional es algo que realmente nosotros deberíamos tomar muy en cuenta. Porque Dios no hizo rey, sacerdote y profeta para nuestro Dios. Y eso es posicional. Él te hizo heredero, coheredero. Eso es posicional. Él te hizo poco menos que los ángeles. Te está dando una posición. Él a usted lo hizo embajador del reino. Eso es posición. Por lo tanto, cuando hablamos de la santificación posicional, la Biblia dice que nosotros somos santos porque Él es santo. Pero si usted se mira y yo me miro, de santo no tenemos nada, somos santos pecadores. Eso tiene que ver con la posición. Vamos a leer. La santificación posicional se refiere a la posición del creyente ante Dios, ¿ya? En la posesión suya y mía ante Dios, con la base en la muerte de Cristo. En la santificación posicional se considera santo el creyente ante Dios. Se le declara santo. Es usual que Pablo comience sus cartas refiriéndose a los creyentes como santos. Romanos 1:7, 2 de Corintios 1:1, Efesios 1:1. Cabe destacar que se dirige a un grupo tan carnal como la iglesia de Corinto, como los santificados en Cristo Jesús. 1 de Corintios 1:2. Dicha santificación posicional se logra a través de la muerte única y definitiva de Cristo. Es decir, usted es santo porque Cristo lo puso ahí. Porque de santo no tenemos nada. Por eso yo siempre digo que somos santos pecadores. Somos muertos vivientes como zombies. Porque deberíamos estar muertos para este mundo y vivos para Cristo, pero hay muchos que están vivos en este mundo y también vivos en Cristo, que o sea, no quieren morir. ¿Ya? Así que esta posición dentro de la santificación es algo que no tiene que ver con usted, sino que Cristo a usted lo puso en una posición que a lo mejor ni usted ni yo nos merecemos. Ojo, santificación posicional. Vamos a ver la número dos, que es santificación experimental. Y aquí ya estamos entrando más en materia, en médula. Acá ya empezamos a sacar la lupa y a empezar a ver más fino. Santificación experimental. Aunque la santificación, recuerde que santificación significa ser apartado. La santificación posicional del creyente es segura, claro, porque Cristo lo puso ahí. Su santificación experimental puede fluctuar, pues está relacionada con su experiencia y vida diaria.
La oración de Pablo es que los creyentes sean santificados por completo en su experiencia. Recuerde que 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Esto significa de que Pablo ora para que los creyentes tengan experiencias espirituales del alma y de su cuerpo. Pedro ordena a los creyentes a ser santos. Primera de Pedro 1:16. Tal santificación experimental crece en tanto el creyente dedica su vida a Dios y se alimenta con la Biblia. Claramente hay factores adicionales en la santificación experimental. Por lo tanto, esto es lo que Dios anhela. Nosotros tenemos una santificación experimental y eso tiene que ver con la oración. Si nosotros nos alimentamos de oración, nos alimentamos de palabra, nos alimentamos de servicio, de coinonía, hay experiencias espirituales en Cristo, hay ayunos colectivos, hay oraciones en masa, hay cultos de alabanza, de liberación, es decir, en la experiencia, la santificación en la experiencia es lo que se llama santificación. El camino de santificación tiene que ver con esta experiencia desde que usted acepta a Cristo hasta cuando usted se muere. Toda la experiencia que usted ha tenido en Cristo lo lleva a usted a una salvación y a una madurez. No hacer las cosas para ser salvo, sino que usted hace las cosas porque ya es salvo. O sea, yo no voy a la iglesia porque si no voy me voy a perder. No, yo voy a la iglesia en gratitud por la salvación que Cristo a mí me dio. Yo no hago esto y esto otro sabiendo que es malo, no porque es malo, sino que porque yo ya no vivo en ese mundo, vivo en otro mundo. Dios me sacó de las potestades de las tinieblas en un ámbito oscuro, tenebroso, y me llevó al reino del amado Hijo de Dios, donde hay luz y claridad, donde Él me apartó, me santificó, y ahora yo estoy llenando mi vida de santificación a través de la experiencia cristiana, porque la primera era la santificación posicional, donde Cristo te posiciona. Y tenemos la santificación final, que es un aspecto futuro de la santificación y anticipa la transformación final del creyente a semejanza a Cristo. En este tiempo, los creyentes se presentarán ante el Señor sin mancha. Es decir, la santificación final es cuando usted ya ha terminado su carrera, está llegando al final, ¿cierto? Donde ya está todo, los deseos y las pasiones de esta vida están muertos y usted solamente le late el corazón y lo único que quiere es irse con el Señor. Y ahí usted va a ver, ¿cierto?, que esta santificación final es mucho más pura, mucho más real que toda la lucha que tuvo en la santificación experimental. Muy bien, ahora vamos a ver la obra del Espíritu. Vimos al Padre, a Dios, vimos a Jesucristo, que tiene que ver con lo que acabamos de leer, y vamos a ver el Espíritu Santo y después vamos a ver al hombre. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la salvación incluye el ministerio de convencer. Recuerde que el Espíritu Santo a nosotros nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, esas tres palabras son muy importantes. ¿Quién a usted lo convence de pecado? Si va a hacer algo bueno o algo malo, no, es malo lo que voy a hacer. ¿Quién lo convence? El Espíritu que está dentro de ti, aunque usted igual lo haga. Pero el espíritu es esa voz de alerta que le dice, no lo haga. Pascuala, no lo haga. Pastor Luis, no lo haga. Hermano César, no lo haga. Pero usted lo hace igual. Esa voz interior, o yo lo hago igual, esa voz interior es el Espíritu de Dios que está ahí. ¿Ya? Y el Espíritu de Dios, ¿cierto? Está ahí para convencernos, para redarguirnos. ¿Ya? Eso, Él nos advierte del pecado, de la justicia y del juicio, porque después de ese pecado viene un juicio justo, ¿ya? Y el juicio, que es lo que todos merecemos por ser desobedientes. Pero ante el pecado, ante la falta, ante la advertencia del Espíritu, después viene la consecuencia, la justicia de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en la salvación incluye el ministerio de el convencer al incrédulo, regenerar la persona para darle vida espiritual,
habitar en el creyente, bautizarlo en unión con Cristo y con otros creyentes y sellarlo. Mire qué maravilloso. Y esto obviamente ya lo va a hacer el Espíritu Santo cuando ya usted es un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora vamos a ver la parte del hombre. Y aquí es donde a veces tenemos muchas confusiones, así que mucha atención. La parte del hombre. La cuestión de los términos de la salvación, ¿por qué se dice la cuestión? Porque en palabras, en términos teológicos, cada tema se le llama cuestión, ¿ya? Así que no crea que una falta de respeto, no, la cuestión. La cuestión de los términos de la salvación es importante porque está en juego la pureza del Evangelio, ¿ya? Es decir, el tema de la salvación no es cualquier tema y no se puede llegar y tomar de cualquier forma porque tiene que ver con la pureza del Evangelio, de la buena noticia. El Evangelio son buenas noticias, ¿ya? ¿Cuáles son los términos de la salvación? La salvación necesita algo más que fe, porque la Biblia dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, o sea, ya creer tiene que ver con fe, pero tienes que creer en alguien, en Cristo, que sea, la fe y Cristo, la fe y Dios, ¿cierto? Son el elemento para poder formar, ¿cierto? Este regalo maravilloso de gracia que se llama la salvación. Algo más que fe. Asuntos, el asunto es crítico porque Pablo declaró anatema a quien predicase un evangelio contrario al predicado por él. Anatema significa apartado de Dios. Por lo tanto, aquí vamos a ver la parte del hombre. Aquí hay perspectivas erróneas con respecto a la salvación dentro de lo que el hombre piensa. Hay varias perspectivas falsas de las condiciones humanas para obtener la salvación. Y aquí es donde vamos a ver algunas de las cuales muchas veces las iglesias nosotros enseñamos, hemos oído o hemos escuchado. Tales perspectivas añaden condiciones a la respuesta de la fe del ser humano y con ellos anulan la gracia de Dios y corrompen la pureza del Evangelio. Algunas de tales falsas perspectivas son las siguientes. Ahora, ¿por qué vamos a compartir esto? Porque es muy común y normal que esto ocurra dentro de la iglesia. Arrepentirse y creer es lo primero que se dice para que usted sea salvo. No debe entenderse el arrepentimiento como una condición separada de creer en Cristo, porque yo no puedo creer en Cristo si primero no estoy arrepentido. O sea, yo no puedo separar el creer del arrepentimiento. No son cosas que se separan. No debe entenderse el arrepentimiento como una condición separada de creer en Cristo. Si se cita el arrepentimiento como condición de la salvación en términos de sentirse mal por los pecados propios, entonces hay un mal uso del término. No debe entenderse como un paso separado. Hechos 20:21 indica que el arrepentimiento y la fe no han de verse como asuntos separados en respuesta al Evangelio, sino que juntos significan creer en Cristo. Creer en Cristo es cambiar la mente en relación con Cristo y confiar solo en Él para la salvación. Es decir, si yo me arrepiento y yo creo en Jesús, ahí tengo tres elementos que son importantes. No solamente el arrepentirse, yo me puedo arrepentir de lo que hice, pero no estoy creyendo en el Salvador. ¿Ya? Entonces, arrepentimiento y creer en quién, en Cristo, tres elementos que son importantes. Bien, segunda perspectiva que a veces se enseña erróneamente, creer y bautizarse. La sugerencia parte de no entender bien Hechos 2:38. Pedro no sugirió que el bautismo fuera necesario para el perdón de los pecados. Antes bien, estaba haciendo un llamado a los miembros de esa generación culpable de haber crucificado a Cristo y separarse de quienes estaban bajo el juicio de Dios. Dicha separación usaría el bautismo como símbolo público. Más aún, el bautismo significaba que las personas habían recibido el perdón de los pecados. Bien, ahora el tema de bautismo, que es muy importante, muchas veces se toma
las citas bíblicas, por ejemplo, de Marcos 16:16, donde dice el que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Ya? Vamos por partes. A veces se citan estos pasajes, ¿ya? Y se malinterpretan. Eh, entonces, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Mira, creer y fuese bautizado será salvo. No equivale a decir que el bautismo es necesario para la salvación. Recuerde que el ladrón de la cruz fue salvado y no fue bautizado. Para la salvación, como puede notar, en la segunda mitad del versículo, allí se omite la referencia al bautismo. Hay condenación cuando se rehúsa a creer, no cuando no hay bautismo. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, será futuro, no es. Ya es decir, aquí hay cosas que son importantes, ¿ya? No porque usted se bautice, usted va a ser salvo. ¿Ya? Repito, el que creyere, creer es fe, porque la fe es la certeza y la seguridad de lo que yo no veo, pero lo que creo que sí vendrá. Creer tiene que ver con fe. Entonces, el que creyere y creer en quién, en Cristo, y fuese bautizado, será a futuro, no es, será salvo, más el que no creyere será, ese sí, ahora, ya será condenado. Entonces, aquí hay una palabra de juicio donde yo no puedo decir, ah, yo me bautizo para salvarme. No, no, no. Usted no se bautiza para salvarse porque mucha gente que llega a las iglesias están un año, 2 años, 3 años y nunca se han bautizado. Entonces ellos no son salvos. Llevan 3 años dentro de la iglesia sin ser salvos. No tiene que ver bautismo con salvación. Bautismo es un acto de fe, es un acto público, ¿ya? En donde yo confirmo, ratifico mi fe en Jesucristo. Yo muero y resucito. Es un nuevo caminar. Todo algo que no tiene que ver con salvación. La salvación usted ya la tiene. Yo no tengo que hacer nada para poder recibir mi salvación. Yo no tengo que bautizarme para recibir mi salvación. Yo no tengo que arrepentirme y no creer, o creer y no arrepentirme. Y yo creo en el Señor, pero sigo haciendo lo mío. No, aquí hay que entender estos conceptos para no cometer errores. Por eso usted ve mucha gente que en la iglesia se bautiza y después sigue pecando. Se bautiza y sigue fallando, porque no tiene que ver con bautismo. Recuerde usted que la salvación es por fe, por creer a través del arrepentimiento en Jesucristo. No hay aditivos, no hay Santa Cena para ser salvo, no hay bautismo para ser salvo. No, no, ojo con eso. Y aquí hay otro término que también se ocupa mucho, creer y confesar. Cuando dice, si confesara a Jesucristo de todo corazón y con tu boca serás salvo, cuando usted le hace la oración de fe dentro de la iglesia. Ojo con esto. Creer y confesar a Cristo. A veces se añade a la fe la condición de confesar a Cristo públicamente para obtener la salvación, con base a Romanos 10:9. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Adón, es el Señor, y creyeres en tu corazón, eso es fe, y creyeres en tu corazón de que Dios le levantará de los muertos, serás salvo. No obstante, este pasaje no establece condiciones adicionales para la salvación. Más bien, confesar a Jesús como Señor significa reconocer su divinidad, porque Jesús es Dios. Ese es y siempre será un asunto crítico en la salvación. Quien crea en Cristo como Salvador necesariamente debe reconocer su divinidad. Jesús es Dios. He aquí el significado de Romanos 10:9. Vamos a ver. Cuando hablamos de el término que si confesares,
Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, vuelve a decir, serás, no eres salvo, serás salvo, futuro. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque muchas veces en una campaña evangelística, a lo mejor al aire libre, alguien hace un llamado y alguien pasa adelante y le hace la oración del pecador y automáticamente usted dice, oh, este es un alma que se ha salvado el día de hoy, los ángeles cantan gloria. Pero resulta que esa persona no se le hace un seguimiento, no se le hace nada y esa persona sigue viviendo su vida disiluta y nunca va a la iglesia, nunca se congrega y sigue viviendo y al otro día pasan otros predicando y también él va. Y a la semana que viene viene otro y también va. Es decir, no es solamente por el confesar, sino que cuando yo confieso que Jesucristo es el Señor y yo creo en su divinidad, yo me rindo, me arrepiento, creo por fe. Hay estas cosas que tienen que ir añadidas, y no solamente el confesar de boca, así, de palabra liviana, ¿ya? Así que ojo con eso. Creer y rendirse. Punto 4. Aquí la idea es si alguien puede hacerse cristiano simplemente con creer en el Evangelio o si debe rendirse a Cristo como el Señor de su vida. Parte de la respuesta está en una mala interpretación de Romanos 19. Vamos de nuevo. Confesar a Cristo como Señor es identificarlo como divino o divinidad. No tiene que ver con su señorío. Además, si rendirle la vida a Cristo como Señor es necesario para la salvación, no podían haber cristianos carnales, porque muchos han rendido su vida y vivían en la carne. Pero Pablo deja claro que los corintios, de quienes dice que estaban en Cristo, eran en efecto carnales. Primera de Corintios 3:1. Recuerde que la iglesia de Corinto tenía 11 pecados muy bien marcados. Cuando usted lee todos los capítulos, encuentra 11 faltas, 11 gravísimos problemas que tenía la iglesia de Corinto. Uno de ellos para entrar es que un hijo se estaba acostando con la mujer de su padre, otro en la Santa Cena habían borracheras, es decir, habían tantas cosas que realmente eh, cuando Pablo va a la iglesia de Corinto realmente era una iglesia que se jactaba de la vida espiritual, pero una iglesia completamente desordenada y sin orden. El señorío.